Vamos a dar comienzo a nuestro culto de predicación con el himno número 82. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará. Busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios. Busca a Dios. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el sol se ocultará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. El hombre su vigor se marchita cual la flor, desvanece cual vapor, busca a Dios. Como el río aprisa va hasta entrar al vasto mar, hacia la eternidad, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Dios de corazón, con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Escuchas al Señor, si desprecias su perdón, arreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios, Busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Orar, Padre, en esta hora te alabamos, glorificamos tu nombre para siempre, la persona de Cristo. Palabra, sin mí nada podéis hacer, dijo Jesucristo. Sabemos que todo está delante de ti y según tu voluntad. Y tu voluntad es predicar tu palabra a aquellos que todavía no te conocen, que no han llegado al conocimiento de la verdad, no han aceptado a Cristo. En misericordia de ellos, Padre. Denles el entendimiento para que puedan entender los misterios del Evangelio, reconocer que no hay otro camino, no hay otro medio de salvación, sino por medio de Cristo. Tenemos tu bendición desde el principio hasta el fin, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Damos la bienvenida a los amigos y amigas que nos visitan en esta noche a oír la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Porque todas las cosas son posibles para Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, queridos amigos y amigas que nos escuchan en esta noche, y hermanos, tenemos aquí una escritura muy conocida del pueblo del Señor. Siempre he admirado este joven rico en la escritura. Como hemos cantado el tema del himno, busca a Dios. Como pasa el tiempo, parece que no hace mucho que estuviéramos dándonos el feliz año del 2022. Y ya, bueno, prácticamente lo que falta es casi un mes para terminarse el año. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el sol se ocultará. Busca a Dios. Pero la mayoría de las personas no toman en cuenta a Dios. Se preocupan mucho por la familia, por el trabajo, por obtener riquezas. Pero a Dios, de último. No sabemos, querido amigo, si mañana estaremos con vida. La vida es incierta, como dice la palabra misma del Señor, pero estamos seguros de nuestra salvación por medio de Cristo.
aquel joven rico dice que tenía muchas posesiones, pero tenía un vacío en su alma. Los que no tienen a Cristo, querido amigo, le falta algo. Le falta la paz que Cristo da. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Él pagó la deuda. Pagó la cuenta que teníamos pendiente con Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Allí estaba el Señor bendiciendo a aquellos niños. Dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. A ver, aquel joven rico había presenciado aquella escena a lo mejor y se acercó al Señor. Dice que vino corriendo. Era joven bastante. Vino corriendo. Estaba buscando a Dios, pero a su manera. A su manera. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Porque lo tenía como un maestro bueno. Y el Señor le dijo, los mandamientos sabes. Empezó por allí. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Solamente le había dado los mandamientos que correspondían al prójimo. Pero el joven no sabía. Él dijo, a lo mejor ya pasé la prueba. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otro evangelio dice, ¿qué más me falta? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué faltaba? Los principales, los mandamientos que correspondían a Dios. Según Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenía aquellas riquezas que él poseía como un Dios en su vida. Se había olvidado de Dios. De que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, no te harás imagen. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Recuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos eran 4 mandamientos que se referían a Dios. Y 6 se referían al prójimo. Pero él no sabía. Y el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Yo hubiera hecho una parte. Vende la mitad, por ejemplo. Todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Dice que se fue triste. Le dio la espalda al Señor, querido amigo. Porque tenía muchas posesiones. No quería cambiar aquello, sus posesiones, su disfrute, por seguir a Cristo, tomar la cruz. Como les dije al principio, buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Cuando tenemos hálito de vida, cuando estamos en nuestros cabales, querido amigo,
Muchas personas han querido buscar a Dios cuando ya están en el lecho de la muerte, moribundas que ni saben qué hacer. Pero, como dice el himno, Dios la puerta cerrará. Te dirá, es tarde ya. Busca a Dios. No sabemos, querido amigo, cuando nos llega la muerte, que está establecida para todos los hombres. Pero hemos arreglado nuestras cuentas con Dios. Hemos creído en el Cristo que dio su vida por nosotros. El versículo que tenemos allí en nuestras espaldas, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos discípulos se asombraron cuando el Señor les dijo, los que tienen riquezas. Y Él después les dijo, los que confían en las riquezas solamente si uno las pone primero que Dios, está perdido completamente. Pero aquel hombre no se sabe más, ni más lo nombra la Escritura. Tal vez se perdió. Tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo, de seguirle como le había dicho, e ir su paso. Pero dio las espaldas, querido amigo. Ha venido esta noche con el propósito de escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántas veces le habrás escuchado? ¿Cuántas veces? Y el Señor esperando. Es el paso decisivo para creer en el Señor, poder tener la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. El Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar cantando una estrofa del himno 569. El himno 569 dice la primera estrofa, una línea rebasa el que ignora al Señor, y el espíritu no llama más. Con el mundo tú corres veloz sin temor, piensa bien, ¿qué harás? Una línea rebasa al que ignora al Señor, y el espíritu no llama más. Con el mundo tú corres veloz sin temor. Piensa bien, ¿qué harás? Piensa bien, ¿qué harás? Hoy podrías morir, tus placeres aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien, ¿qué harás? Vamos a leer en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 55. Libro de Isaías, capítulo 55. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En el 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Pasemos al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. En el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y por último, en el Evangelio, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Estaba pensando en cómo Dios ha venido tratando con el ser humano desde el principio. En estos días recibíamos un mensaje donde había una reflexión muy interesante, donde dice que Dios, cuando estaba haciendo la creación, Él habló a el agua para que surgieran los peces. Y habló a la tierra para que naciera la hierba y los árboles. Pero cuando fue a crear al ser humano, dice que habló consigo mismo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y eso nos lleva a comprender varias cosas. Una de ellas, y es la reflexión que estaba presentado ahí en el mensaje, es que los peces sin el agua no pueden existir. Los árboles sin la tierra tampoco pueden permanecer. Así el hombre sin Dios perece y muere totalmente su esperanza. Pero el agua sin los peces sigue siendo agua. La tierra sin los árboles sigue siendo la tierra. Y Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Lo que nos muestra claramente que somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero es Él el que nos ha buscado. Cuando nos hemos desviado y le hemos ofendido con nuestros pecados, es Él el que se ha acercado a nosotros. ¿Y de qué forma tan particular lo ha hecho? Nos envió, nos dio a su Hijo unigénito. Dice la Escritura, no escatimó ni a su propio Hijo. Y el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a venir a hacer la voluntad del Padre y pagar nuestra deuda allí en la cruz, morir por nuestros pecados. Y aún así, la humanidad sigue su rumbo de espaldas a Dios. Y cada día uno ve en la sociedad cómo la maldad aumenta y cómo la sociedad va girando. Dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. Hay un sistema que está operando allí.
Y el mismo Dios dice que viendo la actitud impía de ellos, Él los entregó, Él los deja. Él no, hasta el momento no ha actuado, pero Él juzgará un día el pecado de cada quien. Pero le está dando la libertad de tomar su decisión. Y como ya he escuchado, hacemos énfasis en esa necesidad que usted tiene de buscar a Dios. Buscar a Dios. Y hemos leído allí, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Qué expresión, qué frase tan interesante y digna de nuestra meditación y nuestra consideración. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es que hay momentos en los cuales, o el momento en el cual llegará el día en que usted no tendrá oportunidad de buscarle. Ciertamente es así. Ciertamente es así. La oferta de salvación no siempre estará abierta. Mire usted aquí en la carta gráfica ve una puerta abierta. Hoy la puerta está abierta. Y aquel que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Señor y Salvador, entra, cambia su rumbo de ir al infierno de perdición, ahora ir con Cristo a la gloria eterna que Él ha preparado. Pero aquí ve también una puerta cerrada. Llegará el día en que la puerta se cerrará. Y existen muchos elementos que están vinculados al cierre de la puerta, particularmente 3, y pudiéramos hablar de un cuarto. Una es, entendemos claramente, la muerte física. La Escritura dice, está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando la persona pasa de la escena de este mundo sin Cristo, dice la Escritura, con Él perece su esperanza. No hay más oportunidad. Y nadie sabe cuándo ha de salir de la escena de este mundo. Un día un joven decía, lo que pasa es que yo estoy empezando a vivir. Y un hermano le dijo, ¿y cómo sabes que estás empezando y no que estás terminando? ¿Quién puede determinar con seguridad que el día de mañana estará en este mundo? Que podrá abrir los ojos nuevamente para ver un nuevo amanecer en el día de mañana. No hay nada más incierto. La fragilidad de la vida, la fragilidad de la vida. Uno recuerda la tragedia de ahí de Amuay, perecieron muchos. Pero hay un caso que particularmente nos llamó la atención, una familia que llegó de visita allí y se quedó en lo que conocíamos como el campito. Ellos venían a pasar unas vacaciones, se tomaron sus últimas fotografías en los médanos de Coro, emocionados, contentos. Vamos a pasar unos días de vacaciones, de disfrute. Y allí en aquel atardecer fueron las últimas fotografías que se tomaron. Llegaron allí a Judibana en horas de la noche, fueron recibidos por algunos familiares allí, se acostaron a dormir y ni cuenta se dieron cuando pasaron a la eternidad. No estaba en sus planes, no habían ni siquiera pasado por un momento en sus mentes que esa sería la última oportunidad. Era el último momento sobre la escena de este mundo. Así cuantos no han pasado a la eternidad sin meditar. Mire, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Otro aspecto es que el Señor está obrando en cada ser humano y le da la oportunidad de salvación. Él le llama, le atrae. Usted está escuchando este mensaje porque dentro de los planes de Dios está el responsabilizarle de su palabra. En tanto que está cercano, Él se acerca, pero Él espera una respuesta
clara y diáfana con respecto a este mensaje. Aquellos que se arrepienten y lo reciben como Señor y Salvador, dice la Escritura, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire, pero esa oferta no está permanentemente presente. Estaba escuchando un hermano, estuvo muy grave, incluso tuvo momentos que cayó en coma, pero cuando él logró recuperarse, él le dijo a los hermanos que le visitaron: hermanos, predique la palabra y háblele a sus hijos y a sus familiares, que mire que busquen la salvación lo más pronto posible, porque uno cuando está en el lecho del dolor, es tan fuerte el pasar por esos momentos de sufrimiento que la mente, uno no tiene control de los pensamientos. Empieza a divagar y no entiende bien las cosas, y le hablan y no escucha con claridad. Mire, aún estando vivo puede que la persona no tenga la capacidad intelectual, cognitiva de poder entender y tomar una decisión de salvación. Por lo tanto, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Usted está escuchando hoy con claridad, tiene fortaleza, tiene sus sentidos claros. Hoy usted puede tomar una decisión de salvación, pero no sabemos si más adelante tendrá esa misma oportunidad. Como decía el hermano Aarón, muchos creen, no, en el lecho cuando esté allí, hay unos que no les da tiempo. No les da tiempo. Temerariamente se cuenta de uno que decía, si no, yo cuando esté a punto de morir, yo creo en Cristo, mamá, le decía a su madre creyente. Y murió en un accidente. Y uno de los médicos, para tratar de consolar el dolor de aquella madre, le dijo, pero no se preocupe, que él no sufrió, ni cuenta se dio cuando murió. No tuvo la oportunidad que él decía que iba a tomar en su último momento. Mire, allí está la oferta hoy, pero también está por delante la palabra profética del Señor con respecto a su plan. Él ha de venir y Él estableció un tiempo en el cual el Evangelio será anunciado. Y dice que aquellos que rechazan la oferta de salvación, que escuchan la palabra de Dios y no deciden por recibir a Cristo como Señor y Salvador, en el momento que sea levantada la iglesia y comience lo que se conoce como la gran tribulación, cuando el hijo de pecado se levante y tome el control total de este mundo y comience aquellos días de angustia sobre la tierra y Dios empiece a derramar todo su juicio. Dice que esas personas que habiendo escuchado la verdad, se complacieron en la injusticia, siguieron viviendo su vida conforme a sus deseos, a su propia concupiscencia. Dice que será enviado un poder engañoso, a fin de que no crean a la verdad por haberse complacido en la injusticia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová. Vuélvete hacia Él, clama a mí, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Pero también hemos leído de algunos que empiezan a aferrarse a las cosas de este mundo. Qué triste. Y aún llegando al conocimiento de la verdad y entendiendo su situación y viendo tal vez con cierta preocupación, fíjense que ese joven rico del que leyó el hermano Aarón, él entendía que existía una vida eterna. Y él decía, ¿cómo la heredaré? Él creía que se podía obtener como una herencia. Es por una decisión. Una decisión. El Señor tocó su corazón.
en el punto débil que él tenía, sus riquezas. Él estaba aferrado a sus riquezas. El hecho era que Dios le estaba diciendo: para ti, las riquezas que has venido acumulando son más importantes que tu propia alma. Así pudiéramos decir de muchas cosas a las cuales el ser humano se aferra. Hay algunos que se aferran a una carrera profesional. Otros se aferran a filosofías que han adoptado y estudios y doctrinas inventadas por los seres humanos. Y así otros se aferran a las glorias y la vanidad humana, otros porque quieren ser famosos y populares. Y así a tantas y cuantas cosas se aferra el ser humano y se aleja de Dios. Y no piensa en la necesidad que tiene de salvación. Pero la pregunta del Señor es contundente. ¿Qué aprovechará el ser humano si gana todo el mundo y al final pierde su alma? Llegar a acumular todas las riquezas. Imagínense usted una persona que acumule riqueza, fama, reputación, conocimiento, pero al final termina en el infierno. Pudo tal vez vivir 40, 50, póngale 100 años, con riquezas, lujo, buena reputación y todas las cosas, o como lo dice la Escritura, los deleites temporales de este mundo y del pecado. Pero al final pasa una eternidad en el infierno de perdición. ¿Qué aprovechó? ¿Qué aprovechó? ¿Cuál fue la ganancia final? Mire, ¿qué aprovechará el ser humano si ganare todo lo que ofrece este mundo y al final pierde su alma? Qué triste, qué triste. Mire, conocemos personas, tienen mucho dinero, fama, pero han llegado a la casa buscando que les leamos las Escrituras, llorando, buscando paz. Son personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Viven vidas angustiosas, aferradas al pecado, pero cuando uno le dice: mire, es que usted tiene que tomar una decisión, allí ellos se van, así como se fue el joven rico. Qué triste, qué triste. Mire, pero la Escritura dice aquí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero hay una expresión final que queremos dejar con usted: aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, ahí está la oferta de Cristo. Él murió, Él hizo su parte, ahora usted tiene que hacer la suya. Recíbale, arrepiéntase de sus pecados y recíbale como Señor y Salvador. Y a partir de hoy, usted gozará de la salvación y la vida eterna que Él le ofrece y tendrá una esperanza de gloria con Él en los cielos. Que Él prospere su palabra. Vamos a continuar la predicación del Evangelio cantando una estrofa de un himno, el número 21. Dice la primera estrofa: confío yo en Cristo, quien en la cruz murió, por esa muerte listo al cielo viajo yo. Con sangre tan valiosa lavó mis culpas Él, la derramó copiosa mi Salvador tan fiel. Número 21, primera estrofa. Confío yo en Cristo, quien en la cruz murió, por esa muerte listo al cielo viajo yo.
con sangre tan valiosa, lava mis culpas él, la derramó copiosa, mi Salvador tan fiel. Vamos a abrir la Biblia, el libro de Dios, en el Evangelio escrito por Mateo y el capítulo 6. Vamos a leer allí un versículo. El Señor Jesucristo está hablando a los oyentes, entre ellos a sus discípulos, y les dice lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a considerar aquí en este versículo el adverbio expresado por el Señor primeramente, algo que hay que buscar primeramente, y Él hace referencia a otras cosas que serán añadidas. Vamos a leer también en la carta que escribe el apóstol Pablo a los creyentes en la ciudad de Colosas, es decir, a los colosenses, en el capítulo 1, y el versículo 12, capítulo 1 de Colosenses, carta a los Colosenses, y versículo 12. Dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí leemos acerca de un traslado de un lugar a otro, de un reino a otro. Aquí leemos acerca de una redención y leemos acerca del perdón de pecados. Hasta aquí. En la primera escritura, hermanos y amigos que nos honran con su presencia, le damos las gracias a Dios porque usted está aquí escuchando. Esa es una bendición y una oportunidad que Dios le da y nos honra con su presencia, prestando atención al mensaje del Evangelio. Hemos leído una escritura aquí en el Evangelio de Mateo que nos narra una ocasión en la que el Señor Jesucristo está comenzando su ministerio, y desde el capítulo 5 leemos que Él ha estado enseñando a la multitud. Dice la Escritura que Él vio una gran multitud que se acercó porque Él estaba sanando enfermos, estaba consolando a las multitudes, etcétera, etcétera. Y una gran multitud se acercó, y Él, viendo esa multitud, subió a un monte, y los discípulos fueron con Él, y Él empezó a enseñarle las cosas del reino de Dios. Y entre otras cosas, el Señor tocó el punto del afán y la ansiedad. Cómo el ser humano naturalmente y de forma lógica se preocupa por su salud física, se preocupa por su bienestar material, se preocupa por sus ingresos económicos, qué vamos a comer hoy y qué vamos a comer mañana y el mes que viene, la semana entrante, y de dónde vamos a obtener los ingresos para poder subsistir y con qué nos vamos a vestir. La ropa se está envejeciendo y no tenemos que estrenar en el próximo diciembre, etcétera, etcétera. Preocupaciones que son naturales en el ser humano, y el Señor las está tocando sobre todo para enseñar a sus propios discípulos. Y Él les indica en esta escritura que es natural tener preocupación y cierta angustia por esto, pero que no debe haber afán. Está hablando con sus discípulos, está hablando con aquellos que han tomado la decisión de seguirle a Él, de creer en Él, de confiar en Él como su Señor y su Salvador y el Dios venido del cielo que todo lo puede proveer. Y Él les está diciendo: no se preocupen por estas cosas. Los gentiles, los mundanos, los que no creen en mí, se preocupan, se angustian por estas cosas y las buscan insistentemente. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero ahí no termina todo.
El Señor les está indicando, no deben angustiarse por nada de esto. Nuestro Padre, vuestro Padre Celestial, mi Padre y vuestro Padre, sabe que ustedes necesitan todo esto, mejor que nadie. ¿Y en qué medida lo necesitan? Y Él es poderoso para suplir cualquier necesidad en el momento oportuno. Pero el Señor continúa en la expresión que hemos leído diciendo a sus discípulos, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que hay que buscar, el reino de Dios y su justicia. Él está hablando a sus discípulos que ya han decidido seguirle a Él. Y Él les está diciendo, ustedes tienen que insistir en esto, en consagrar su vida, a seguirme, a buscar a Dios, en conocer más de Él, en practicar la obediencia, la consagración y el servicio a Dios. Eso es el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a ser añadido. Vuestro Padre Celestial que está en los cielos, saben que ustedes necesitan salud física, necesitan bienes materiales, necesitan vestidos, necesitan alimento. Dios conoce todo eso y Él lo va a suplir en forma de añadidura. Pero ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y el Señor Jesucristo está también queriendo que los que no son creyentes escuchen esta exhortación. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él está hablando a sus discípulos, pero ¿qué de aquellos que no han creído en Él como el Salvador del mundo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Necesitan buscar primeramente, antes que todo lo demás, el reino de Dios y su justicia. Hemos escuchado que el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Este señor, no recuerdo el nombre, que fue el desarrollador, entiendo, de la compañía Apple y acumuló enormes riquezas producto de su trabajo y de su desarrollo intelectual. Él enfermó de cáncer en el páncreas. Y se sabe que un diagnóstico de cáncer en el páncreas supone solamente más o menos 6 meses de vida. Y él tenía dinero de sobra para pagar los mejores especialistas y los mejores tratamientos. Pero nada de eso iba a funcionar. Y de hecho nada funcionó. Y cuando él se acercaba al momento de que iba a morir, a pasar a la eternidad, él decía, ¿de qué me sirve tanta riqueza? De nada. De nada. Todo lo que él tenía materialmente no servía para comprar su salud, y si no creyó en Cristo, ay de él. El Señor dijo, ¿qué aprovechará el hombre? ¿De qué sirve si gana todo el mundo y pierde su alma? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora aquí vemos en este versículo, amigos y hermanos, dos cosas. El reino de Dios, que Jesucristo exhorta a buscar primero que nada, y en segundo lugar su justicia. Y entonces leemos, hermanos y amigos, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los colosenses, él dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay dos reinos entonces. Hay el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo, y hay el reino de Satanás. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Satanás recibió la potestad de reinar sobre el mundo entero. Y la Biblia nos enseña que el príncipe de este mundo es Satanás. Y la Biblia nos indica que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás reina sobre el ser humano. Y cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos bajo su potestad, lamentablemente. Y hay hombres y mujeres que al crecer y adquirir el raciocinio y al ser responsables, escogen continuar por ese camino. Y son víctimas del poder de Satanás obrando en sus vidas, en mayor o menor medida. Pero el destino es el mismo, la condenación eterna. La pérdida del alma en el infierno. Y el hombre puede caer víctima de múltiples
manifestaciones del pecado en su vida, en mayor o menor grado. Hay personas que tienen una excelente forma de vida, pero están cautivos en el reino, en la potestad de las tinieblas, en el reino de Satanás. Hay otros que son dominados por el vicio, por la delincuencia, y terminan en las cárceles. Y muchas veces en la cárcel pierden su vida en un motín, en una balacera, agredidos por los otros presos que están allí encarcelados. Toda clase de desgracia están cautivos en el reino de Satanás. Hay un reino que predomina en este mundo, amigos. El mundo entero está bajo el maligno. Satanás es un enemigo vencido en la cruz del Calvario, pero él, hasta el final de los siglos, va a continuar haciendo daño y arrastrando a las personas a la condenación eterna y manteniéndolos cautivos en este mundo, en el vicio, la maldad, el pecado, la delincuencia, el desconocimiento y la incredulidad. ¿Cuántas personas usted habrá visto que asisten a los templos religiosos y viven una vida religiosa y se ocupan de sus ritos, ceremonias, se ocupan de buenas obras, etcétera, 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 pero no creen en Cristo? No han abierto su corazón al Señor. Han despreciado la obra del Señor Jesucristo en el Calvario. La han tenido en poco. Y lo que se dice de Cristo a ellos les importa bastante poco. Prefieren en su lugar adorar a otras cosas, adorar a otras personas, rendir pleitesía y devoción y oración y ruego a otras personas, pero menospreciando al Cristo de la cruz. El que la Biblia declara que es el único mediador entre Dios y los hombres. El que la Biblia indica que es el sustituto nuestro ahí en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario debía haber colgado yo, y usted también. Y no hubiéramos logrado absolutamente nada, porque nosotros, aún sacrificados, no podríamos pagar por nuestro pecado. Iríamos de todas maneras al infierno. Por eso es que el ser humano, por mucho que se mortifique, y algunos han recurrido a esto, a mortificar la carne, a hacerse daño, procurando ganar el favor de Dios. Imposible. El único que podía satisfacer la plena justicia de Dios era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio venir al Señor Jesucristo, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sí. Y Juan el Bautista comenzó predicando y diciendo: el reino de Dios se ha acercado, creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo había llegado al mundo y comenzaba su ministerio. Y una vez que Juan el Bautista fue encarcelado, el Señor Jesucristo comenzó y continuó con el mismo mensaje: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Rey había venido al mundo y se había hecho presente en este mundo, iba a subir a la cruz y Él representaba el reino de Dios en el mundo. Y aquí está diciendo a los demás: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amigos, esto tiene trascendencia eterna. Usted puede vivir en este mundo sin bienes materiales, sin salud física, sin prosperidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tiene la salvación de su alma, lo tiene todo. Llegará el día en que Cristo ha de venir a buscar a su pueblo. Llegará el día en que la muerte se va a presentar para usted, para llevarle a la eternidad, pero su eternidad está segura en la persona del Señor Jesucristo, para morar en el cielo por toda la eternidad, con todo género de bendiciones que incluso se pueden comenzar a disfrutar desde esta misma tierra. La Biblia dice que los creyentes en Cristo estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Amigo, usted tiene que reflexionar: ¿en qué reino estoy yo actualmente? ¿En el reino del diablo o en el reino de Jesucristo? El apóstol Pablo le escribe a los colosenses, y él mismo se incluye, y él dice que Dios
nos ha trasladado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué potestad lo gobierna a usted? ¿La potestad de las tinieblas? ¿O pertenece usted al reino del Señor Jesucristo? Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es secundario, puede ser añadido. ¿Y cuántas personas hay que se arriman, entre comillas, se arriman a las congregaciones evangélicas en busca de beneficios materiales? A veces en busca de entretenimiento, en busca de sanidad física, en busca de prosperidad material, pero no han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Es lamentable decirlo, pero es una realidad. El hombre tiene que examinarse a sí mismo. Dios lo llama al arrepentimiento y hay una esclavitud en ese reino pavoroso del diablo. Por eso es que, siendo que el diablo gobierna en el mundo, es que usted puede ver tanta maldad y tanta corrupción que se desarrolla en el mundo. El alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, la esclavitud al pecado en sus diferentes manifestaciones. El hombre se olvida de Dios, da las espaldas a Dios, se burla de Dios, se burla del Evangelio. Todo eso es manifestación de la potestad del diablo en el ser humano. Pero Dios quiere trasladar a los perdidos al reino de su amado Hijo. Hay dos reinos, amigo y amiga. El reino del diablo prevalece, predomina aparentemente, pero hay el reino de Dios entre nosotros. Hay hombres y mujeres que han reconocido sus pecados, han reconocido su condición tan triste, perdidos, hundidos en el pecado, y han mirado a la cruz del Calvario y han mirado allí al Señor Jesucristo muriendo por sus propios pecados. Y han confiado en Él, han reconocido su maldad, su culpa, y se han arrepentido de ella y han caído postrados delante del Señor para confesar sus pecados, su maldad, su deterioro, su depravación, y abrir el corazón a aquel que puede transformar las vidas y puede trasladar de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Dónde está usted en esta noche? ¿Dónde quiere estar? ¿Quiere continuar bajo la potestad de las tinieblas, bajo el reino de Satanás y perder su alma eternamente en el infierno? ¿O quiere más bien creer en Cristo? En Cristo hay poder para libertar, para salvar, para transformar la vida y trasladar de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Usted tiene que confiar en Él, tiene que mirar a la cruz, tiene que mirar al Señor Jesucristo, derramando su sangre, que fue el precio que Él pagó por sus pecados y por los míos, para satisfacer la justicia de Dios. Esa sangre puede limpiar sus pecados en esta noche, puede transformar su vida y convertirlo en una hija o un hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados, reconozca su maldad y confíe en el Señor Jesucristo y en su obra redentora, en su sangre derramada en la cruz, y usted va a recibir la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, y va a ser trasladado de esa potestad maligna de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino del Señor Jesucristo, camino al cielo, camino a la gloria, y llevando una vida libre de temores, con provisión de parte de Dios, pero sobre todo con la salvación de su alma, que es lo que hay que buscar primeramente. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad de presentar tu mensaje en esta noche. Somos instrumentos débiles, pero tu palabra es eficaz, tu palabra es gloriosa. El mensaje del Evangelio es celestial, es venido del cielo, es un mensaje que tiene poder. Jesucristo es el centro mismo de este mensaje y puede transformar la vida del pecador. Te rogamos que tú bendigas sus corazones en esta noche. La palabra explicada, hazla germinar en el corazón de las almas para que muchos lleguen a conocer al Señor Jesucristo y a creer en Él, para recibirle como su Salvador personal y ser trasladados de la potestad de las tinieblas, de la potestad del diablo, del maligno, al reino del amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Bendícenos en esta noche, guárdanos de todo mal, llévanos con bien de regreso y recibe las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar las dos últimas estrofas del mismo himno y después un hermano va a hacer unos anuncios y habremos terminado.
Himno número 21, segunda y tercera estrofas. Me cubre su justicia de plena perfección. Eres Jesús, delicia, eres mi salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma ahora avanzo al cielo donde estás. Me cubre tu justicia de plena perfección. Eres Jesús, delicia, eres mi salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma ahora avanzo al cielo donde estás. A disfrutar invitas contigo, mi Señor, delicias infinitas y celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu dulce voz. Espero yo cantarte, mi Salvador y Dios.